Estudiantes y quienes nos acompañan en el día de hoy y a quienes están comunicados con nosotros a través de los medios electrónicos, a través de Twitter, a través de las redes sociales. Muy bienvenidos a todos. Continuamos entonces con nuestra mesa de diálogo que instalamos en el Ministerio de Educación Nacional desde la semana anterior. Este es nuestro cuarto encuentro y pues estamos aquí con el viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero, listos ya y preparados para atender todas las inquietudes y recomendaciones que ustedes tengan con respecto a nuestro proyecto de ley 112, mediante el cual se organiza el sistema de educación superior. Quiero decirles que el diálogo que hemos sostenido en las reuniones anteriores ha sido productivo, fructífero. Han salido algunas recomendaciones que hemos tomado atenta nota y vamos a llevar de manera particular para que sean consideradas y tenidas en cuenta por el Congreso de la República. Y la invitación que les hago a todos los estudiantes es: bienvenido el diálogo. Lo hemos venido nosotros impulsando y promoviendo desde hace más de 7 meses, cuando lanzamos a discusión pública el proyecto de reforma de la educación superior. El diálogo continúa con el Ministerio de Educación Nacional, pero la invitación que les hago también es que vayan al Congreso de la República. El proyecto ya está radicado en el Congreso y en el Congreso tendrán todas las posibilidades para que puedan expresar también todas las propuestas, recomendaciones que ustedes tengan frente al proyecto, porque creo que a todos nos anima lo mismo, y es poder tener el mejor marco jurídico posible que nos permita desarrollar y fortalecer la educación superior para beneficio de nuestros jóvenes y el país. Entonces, estamos listos, Ricardo, para atender las preguntas. Gracias, buenos días. Continuamos entonces con nuestras jornadas de mesa de diálogo. Tenemos ya varias preguntas vía Twitter. Felipe Gallego pregunta: ¿por qué 25 universidades públicas están en paro y varios rectores de las universidades están en desacuerdo con la reforma? Bueno, como el país sabe, un grupo de estudiantes representativo de algunas universidades tomó la decisión y promovió a nivel nacional que se tomara la decisión de parar las actividades académicas en las universidades públicas de Colombia. Eso ha hecho pues que haya bastante irregularidad en la prestación del servicio educativo en las diferentes universidades del país, con distinto nivel de afectación. Hay algunas universidades donde hay algunas facultades que están funcionando y otras no. Hay otras universidades donde no hay clases, es decir, hay bastante irregularidad en la prestación del servicio académico en las distintas universidades de Colombia. Y pues desde el Ministerio de Educación Nacional consideramos que esta postura que se ha asumido por muy pocos estudiantes y que afecta a la gran mayoría de los estudiantes, de hacer un paro de las actividades al interior de las instituciones, pues es tremendamente perjudicial y no es el procedimiento adecuado para poder debatir cualquier tema y de manera específica este proyecto de reforma. Porque el Ministerio, desde el día número 1, desde el momento en que el presidente lanza la propuesta a comienzos del mes de marzo para discusión a nivel nacional, lo único que hemos hecho nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional es abrir espacios para que el proyecto se debata, para que todo el mundo tenga la posibilidad de participar en la discusión, para que presente todo el mundo y por supuesto los estudiantes las propuestas que tengan de contrarreforma o de sugerencias frente a la propuesta inicial, de manera que en desarrollo de esto pues hemos realizado más de 28 foros en estos 7 meses conjuntamente con el viceministro, donde han asistido más de 4.500 personas. Todos los foros los hemos realizado en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces ha sido un proceso amplio, incluyente, democrático, donde toda la comunidad académica ha participado y ha tenido la posibilidad de participar. Y además hemos tenido una plataforma tecnológica donde hemos recibido toda serie de recomendaciones
que ha sido visitada por más de 145.000 personas. Se nos han enviado más de 320 documentos e investigaciones para enriquecer la reforma. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que no hay justificación para el paro, no existe justificación para el paro, porque el debate lo deberíamos dar aquí, en esta mesa de diálogo, lo hemos debido dar, y como efectivamente se dio en todos los foros que realizamos, con la participación de estudiantes, profesores, rectores, sociedad civil. Y por supuesto se deberá seguir dando en el Congreso de la República, porque el proyecto de ley ya fue radicado en el Congreso. Y esa es la democracia, para precisamente poder tener la opinión y la posición de los distintos actores de la sociedad, y ya será los congresistas los que definan entonces cuál será el proyecto de ley definitivo. Pero la invitación que les hago es, las puertas siguen abiertas para el diálogo, siempre han estado en el Ministerio, y por favor vayan también al Congreso de la República a plantear sus propuestas. Con los rectores nos reunimos muchísimas veces, llegamos a grandes acuerdos que ellos mismos reconocen, y obviamente todavía hay algunos disensos, y lo que se combinó con ellos, bueno, muy bien, hasta aquí llegamos, y entonces de ahora en adelante el diálogo será directamente en el Congreso de la República. Entonces, reiteramos la disposición de diálogo que ha tenido siempre el Ministerio, que nadie podrá negar, y reiteramos también, los espacios siguen abiertos, y reiteramos también ahora el espacio de discusión que tiene la democracia es el Congreso de la República, donde ya está radicado el proyecto de ley número 102. Sergio González pregunta, ¿cómo se va a garantizar la calidad de la educación si la inversión anual es baja? Bueno, cuando uno analiza con profundidad el proyecto de ley, pues la conclusión a la cual uno llega es que a la educación superior le van a llegar unos recursos de forma incremental muy, muy importantes y de diversas fuentes que antes no existían en el sistema de educación superior. De acuerdo con el proyecto, a las instituciones de educación superior públicas, los ingresos crecerán de forma permanente, continua, desde el año 2012 hasta el 2022. Tienen una base presupuestal, se incrementarán en el IPC y de forma adicional tendrán un 3% todos los años hasta el año 2022. ¿Eso qué significa? Que a nuestras universidades públicas y a las instituciones públicas les llegará en los próximos 10 años 35 billones de pesos de forma garantizada, y de esos 35 billones, 6 billones son recursos frescos adicionales que plantea la reforma. Y en estos 6 billones de pesos, pues son unos recursos importantes que se podrán invertir, obviamente, porque eso es lo que busca la reforma, mejorando la calidad de la educación y, por supuesto, generando mejores y mayores condiciones de acceso para nuestro joven. Lo segundo, va a haber una fuente de financiamiento adicional con las cuales no contaba el sistema, como es la ley de regalía. A través de la ley de regalía se estableció que el 10% irá para ciencia, innovación y tecnología. Eso es 1 billón de pesos adicionales, donde ahí nuestras universidades y los centros de investigación van a jugar un papel muy importante, porque deben formular proyectos desde lo territorial para incorporar innovación, nuevos desarrollos científicos que beneficien la calidad de vida de esa región. Entonces, esos mayores recursos los podrán parte de ellos ejecutarse a través de las instituciones de educación superior, y ellos, sin lugar a duda, ayudará a mejorar la calidad al interior de esas instituciones y la pertinencia en la educación. Entonces, hay distintas fuentes de financiamiento, recursos incrementales, crecientes, garantizados hasta el año 2022, particularmente el presupuesto general de la Nación, que deben, y eso es lo que busca la reforma, mejorar la calidad de la educación. Pregunta Andrés Santa Cruz. Señora ministra, ¿existe una agenda de trabajo para el resto del país? ¿Dónde podemos consultarla? En Nariño queremos participar. Bueno,
La invitación que yo les hago es que participemos a través de estos medios virtuales. Ahora ya comienzan los debates en el seno del Congreso de la República y muy probablemente en el seno del Congreso los mismos parlamentarios plantearán algunos foros regionales, al igual que desde el Ministerio, insisto, realizamos 28 foros regionales, consultando la opinión y las posiciones de los estudiantes, de los profesores, rectores, sector productivo. Entonces, pues las puertas siguen abiertas. Usted vive en Nariño y pues precisamente, afortunadamente tenemos estos medios virtuales que nos permite comunicarnos gracias a la tecnología y poder de esa manera absorber todas las inquietudes que ustedes tengan. Los comentarios, recomendaciones, propuestas que ustedes tengan, nos las pueden enviar al Ministerio de Educación Nacional, a nuestro portal. Quiero decirles que hemos recibido más de 320 estudios, investigaciones, propuestas, recomendaciones que nos han enviado durante todos estos meses de discusión, de manera que la invitación que yo le hago es que las propuestas que usted tenga, envíenlas a través de la red a nuestro portal, que serán analizadas y por supuesto tenidas en cuenta para su análisis y revisión. Pero sería aquí porque estamos transmitiendo, por favor. Ministra, el artículo 81 habla acerca de la obligación de las instituciones para proporcionar servicios de calidad en infraestructura. Entre los recursos que usted ha mencionado que se incluyen para la educación, no se está tomando en cuenta el valor real del crecimiento físico de estos cupos, el crecimiento y no se está contemplando la necesidad real de infraestructura para responder y mantener la calidad. Con respecto a eso. Sí, usted como usted bien lo menciona, una de las necesidades que tiene nuestro sector de educación superior es precisamente mejorar su infraestructura, tanto la infraestructura física como la infraestructura tecnológica. Esa es una necesidad sentida en nuestras instituciones y por eso en la ley de regalías de manera específica se deja de manera expresa y taxativa que se podrán invertir recursos de regalías para inversión física en infraestructura en el sector educativo. Entonces ahí va a haber una fuente de financiamiento muy, muy importante. Las universidades tendrán que elaborar obviamente sus proyectos de mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de infraestructura física o tecnológica, reforzamiento estructural también. Y ya sabemos de 2 universidades, de 2 instituciones de educación superior que están trabajando fuertemente para acceder a esos recursos que prevé la ley de regalías. Obviamente, esos proyectos tienen que venir avalados por las entidades territoriales, porque la plata de la regalía le pertenece a las regiones, no al gobierno nacional. De manera particular, las unidades tecnológicas de Santander están trabajando un proyecto muy importante, muy grande, que suma en total 43.000 millones de pesos y un porcentaje de ellos, de ese valor, se está previendo que se financie con recursos de regalías. La Universidad de Nariño también está trabajando en un proyecto de ampliación y mejoramiento de cobertura y de infraestructura y se está previendo que un porcentaje de ese gran proyecto se financie también con recursos de regalías. Entonces la invitación que yo le hago a todas las universidades, instituciones de educación superior es formulen los proyectos, trabajenlos conjuntamente con las entidades territoriales donde están localizadas para que sean viabilizados esos proyectos y puedan ser financiados con los recursos de regalías. Ya tenemos 2 casos concretos. Perdón. Ministra, yo creo que pues, valdría la pena también ampliar en cuanto a que para las instituciones privadas el proyecto de ley también trae 2 fuentes adicionales de recursos que son uno a través de unos créditos con tasa compensada de FINDETER y el otro el fortalecimiento de FODECEP, el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior, que
tendrá precisamente como principal objetivo la estructuración de proyectos y el constituirse como fondo de garantías para proyectos para el mejoramiento de la calidad y la ampliación de cobertura, que obviamente involucra precisamente la inversión en infraestructura. Voy a contrapreguntar. Qué pena, no me presenté al principio. Mi nombre es Alexandra Ruiz, yo vengo de la Universidad de La Sabana. Bueno, me dice que se va a destinar una parte de los recursos a esa renovación tecnológica e infraestructural. Sin embargo, se ha realizado un estudio presupuestal y financiero para responder a las verdaderas necesidades de estas universidades de educación superior. Sí, realmente el Ministerio pues tiene un inventario parcial, pero precisamente FODECEP contrató un estudio con el CEDE de la Universidad de los Andes para efectivamente hacer un avalúo de las necesidades de inversión en infraestructura física y tecnológica en todo el sistema de educación superior. Es un estudio, ministra, que deben entregar muy pronto FODECEP y la Universidad de los Andes. Voy a aprovecharme para hacer otras preguntas. Ministra, ¿cuáles son los mecanismos que prevé el proyecto o la reforma para garantizar la calidad de la educación? Porque hemos hablado de la parte económica y de los cupos y aparte del apoyo que va a haber, pero no hemos tocado la parte sustancial, que es la calidad, que es importante. Bueno, la reforma prevé varias estrategias. En primer lugar, el fortalecimiento de todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Este es un sistema que fue creado en nuestro país pues ya hace más de 10 años y que se ha venido fortaleciendo. Lo que buscamos con la reforma es precisamente fortalecer aún más todo el sistema de aseguramiento, que tiene 5 componentes. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con aseguramiento, es decir, la obtención de un registro calificado por parte de una institución de educación superior que quiere ofrecer un programa. Tiene que venir primero aquí al ministerio y el sistema de aseguramiento evalúa unas condiciones mínimas de calidad que debe cumplir ese programa para poder autorizar la licencia para la prestación o la apertura de ese nuevo programa. Entonces, eso se va a fortalecer. En segundo lugar, se fortalece también todo lo que tiene que ver con acreditación institucional, con acreditación de alta calidad, que lo hay para programas y para instituciones. Y se prevé que haya recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional, bolsas concursables, donde podrán participar instituciones públicas, pero también instituciones privadas, para que las instituciones que ya tienen acreditación de alta calidad la puedan mantener. Y las instituciones que todavía no tienen acreditación de alta calidad, pues puedan acreditar sus programas para que sean de alta calidad y también ellas mismas como instituciones para que algún día, ojalá lo más rápidamente posible, puedan ser instituciones con acreditación de alta calidad. Lo tercero, se fortalece todo el sistema de evaluación de nuestros jóvenes a través de las pruebas Saber Pro. Lo cuarto es también se fortalece todo lo que tiene que ver con la línea de fomento para el mejoramiento de la calidad. Insisto, a través de bolsas concursables para que las instituciones evolucionen en su mejoramiento de calidad. Y por último, pero no menos importante, también se revisa integralmente todo el sistema de inspección y vigilancia, que es una facultad que tiene el Ministerio de Educación Nacional, con más herramientas jurídicas para garantizar la calidad en las instituciones de educación superior. Y algo muy importante, totalmente atado con la calidad está también la investigación, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico. Y a través de este proyecto se crea todo un sistema de articulado en materia de investigación, de ciencia, de tecnología con nuestras instituciones de educación superior. Se prevén recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional, del presupuesto nacional, para fomentar más investigación y desarrollo científico, y también están los recursos de regalías. Entonces son varios los mecanismos que se tienen para que todos ellos sumados ayuden a mejorar la calidad y la pertinencia
en la educación superior. No sé, Vice, si tú quieres complementar. Yo creo que pues es eso, ministra. Sí, pero... Buenos días, saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo en este momento, saludo a los miembros del ministerio. ¿Qué es claro? ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es claro? Yo como participante de la MANE no soy vocero, pero ¿qué quiero hacer claridad? Primero, el proyecto de ley menciona que a la universidad pública le van a dar 35 billones de pesos. Pero estos no son adicionales, es que la ley 30 ya garantizaba un porcentaje elevado de ellos, que sería cercano a 29 billones de pesos. Y aún así, con esos recursos que garantizaba la ley 30, las universidades están en déficit de crecimiento y de cobertura. Estamos hablando de que con el 30% del incremento del Producto Interno Bruto real que garantizaba la ley 30, no se cumplía con la expectativa presupuestal para garantizar educación de calidad. Se propone una ampliación de cobertura de cerca de 650.000 nuevos cupos. Y vamos a ver el incremento presupuestal que da el gobierno, que no se asemeja ni siquiera a lo que sería realmente garantizar una educación de calidad. Hay cosas buenas como que sí, que vamos a combatir la deserción, que vamos a generar el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, eso está muy bien, que se van a generar propuestas de bienestar y todo lo que se genera del seguimiento, pero tengamos en cuenta que solamente hay 6 billones. Nos dicen que hay unos recursos del Fondo Nacional de Regalías, pero no dicen qué porcentaje. Aparece en la justificación, pero no dice en el proyecto de ley, en el artículo tal, para que lo apruebe el Congreso, que va a haber tal porcentaje de destinación de las regalías a la universidad. Me preocupan varias cosas, no solo eso. El artículo 26 nos habla de que las instituciones de educación superior, estatales y privadas, podrán acogerse al régimen de insolvencia empresarial. Ya hay como una condición diferente en la cual la ley 30 no se habla ni se menciona régimen de insolvencia ni de liquidación de universidades. ¿Qué se dice? Las universidades las públicas, las crean órganos democráticos, cabildos, sean departamentales, nacionales o distritales. Pero acá dicen que se pueden acoger a un régimen de insolvencia empresarial en términos de ley. Ya comenzamos a mirar otras condiciones. ¿Qué dice la ley 30? La ley 30 nos menciona que va a haber el 30% del incremento del Producto Interno Bruto real, o sea, hasta ahí estamos bien. El proyecto de ley en el artículo 145 pareciera como que dar una esperanza y decir, vamos a dar más recursos, porque dice la Nación incrementará sus aportes para las instituciones de educación superior estatales en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto, hasta ahí está igual. Si el crecimiento real del Producto Interno Bruto es de 0 y menor que el 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento. Si el crecimiento real del Producto Interno Bruto es igual al 5 y mayor o igual que el 5 y menor que el 7.5, el incremento será del 40% de dicho crecimiento. Y si el crecimiento del Producto Interno Real es mayor a 7.5, el incremento será del 50% de dicho crecimiento. ¿Qué tenemos claro? Que en el año 2009 el crecimiento del Producto Interno Bruto real fue de solo 2,50%. En el 2010 fue de 0.80%. Y en el 2011, en lo que va corrido, va de 4.40. O sea que hasta el momento tendríamos la misma ley justificando y haciendo que se amplíe cobertura exageradamente, 646.000 nuevos cupos. Es complejo ver un país donde estamos diluyendo los recursos del Estado en esa forma y buscando la calidad a la vez, porque amarrar por un lado el presupuesto estándar, porque eso es lo que nos están dando, diciendo que hay 35 billones, pero sería genial que hubieran los 35 billones adicionales, pero no los que ya se tienen. Y además, otra cosa que es compleja, el gobierno me parecía un poco triste también, porque decía, el gobierno financia los estudios de educación superior a 1.064.798 colombianos por el ICETEX, lo que representa una inversión de 2 billones de pesos. Se plantea también aumentar ese porcentaje,
Pero es claro que cuando hablamos de la inversión de una persona endeudándose en el ICETEX, no es una inversión del gobierno nacional, es una inversión de la familia, es una inversión del papá, de la mamá, de la gente que va a pagar ese crédito de ellos mismos. Es lo que tenemos que tener claro, eso no es inversión del Estado. Así que si van a meter 5 billones más o 4 billones más por ese lado, a partir de la ley 30 tenemos 29 más 5, serían 33 billones que dirían que están dando. Quedan unos recursos adicionales del Fondo Nacional de Garantías. Vemos que el Fondo Nacional de Garantías disminuye en torno a Ecopetrol se vende, a las empresas públicas que extraen los recursos se venden. Eso es complejo. Ahora voy a hablar de un artículo que es bastante complicado, que lo muestran muy bonito, que es el artículo 154. ¿Por qué quiero hablar de este artículo? Porque ahí se mezcla a las universidades públicas, privadas y demás, porque si fuera para solamente universidades privadas, pues uno diría, pues está bien, no sé cómo sería. Pero cuando mezclan todo y dicen que la Financiera de Desarrollo Findeter, a través de la banca comercial, establecerá líneas de crédito especiales para las instituciones de educación superior con destino a inversión en infraestructura física y tecnológica que conduzca al mejoramiento de la calidad de la prestación de servicio de educación superior o a la ampliación de cobertura. Uno dice, bueno, ya ¿cómo así? Las universidades estatales, ¿por qué crédito? ¿Para qué eso? La universidad estatal tiene que estar incluida en un plan estratégico de crecimiento, que me contemple la cobertura, que me contemple la calidad, pero calidad con cobertura y no amarrando la cobertura con recursos pequeños como hemos visto. Cuando una universidad se endeuda, caso de la Nacional y todo esto, tiene que demostrar capacidad de pago. Y me preocupa el artículo 151, porque el artículo 151 abre una brecha gigante, muy grande, donde dice, el primer párrafo es normal, el primer párrafo como que desilustra lo segundo, pero las instituciones de educación superior fijarán anualmente el valor de todos los derechos pecuniarios de que trata el artículo 152, normal, que podrán incrementarse hasta por el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, normal, incremento constante. Los valores y los costos de formación de los estudiantes deberán informarse al Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los plazos y procedimientos que éste determine. Pero el segundo párrafo nos dice, las instituciones podrán incrementar los valores de matrícula por encima del índice de precios al consumidor, siempre que presenten al Ministerio de Educación Nacional un informe financiero que precise las razones que dan lugar al incremento y que estén directamente relacionadas con el proyecto de inversiones para el mejoramiento de la calidad del servicio que prestan. Tenemos un artículo 154 que les permite generar líneas de crédito y con las líneas de crédito se pueden generar informes financieros del por qué se necesita el incremento de las matrículas. Porque, como hemos visto, el 30% que nos garantizaba la ley 30 del crecimiento del Producto Interno Bruto Real no ha alcanzado. Entonces, esto es terrible para la universidad. Ya lo decía por ahí una persona, privatización no es solamente universidad esto, sino es cuando se destina la labor del Estado público, de la educación, a capitales privados. Y cuando metemos a nuestras familias a pagar, eso es privatización. O cuando se fomenta demasiado el crecimiento de la educación, de las instituciones de educación superior privadas, por encima del Estado, eso es privatización. Tenemos varios artículos. Hasta ahí es como una aclaración sobre el régimen financiero que tenemos. Me parece también como importante que se pierden cosas raras que en la ley 30 sí habían y que en el proyecto de ley no están, ¿cierto? Entonces interesa la nomenclatura de los títulos. La nomenclatura de los títulos también es importante, la cuestión de calidad, la cuestión de la nueva institución de educación superior, porque es que la ley 30 habla de universidades estatales. Las universidades con unos fines precisos. No solo replicar conocimiento, no solamente hacer mano de obra para manipular elementos y técnicas de otros países, sino para generar y fomentar el desarrollo del país. Y el desarrollo entendido como para cada región.
porque para cada región el desarrollo es diferente. Se habla también de la estandarización nuevamente. Es que nosotros estamos diciendo que la Ley 30 radicaliza el proyecto de Ley 112 radicaliza problemas de la Ley 30 que son terribles, entre ellos la estandarización. Porque es que la universidad es universidad por eso, porque recoge la universalidad de conocimientos. Porque es que cuando yo genero un examen de estado, ICFES o ECAES o Saber Pro después, que digamos que si se hicieran a los conocimientos básicos técnicos, está bien. Pero cuando es lo que me linea, es como la unidad de medida de lo que tenemos que aprender, y todas las universidades van a estudiar del mismo libro para poder sacar bien un examen de Saber Pro, para cumplir los indicadores por los cuales nos van a competir. Estamos mirando una uniformidad de pensamiento que no es la universidad. Es terrible pensar en eso. Eso era una de las cosas que nosotros queremos en una reforma digna. Una reforma que no raye con nuestra conciencia, no raye con la educación y que sea para todos. Cuestiones como las libertades y las autonomías se respetan en algunas partes, se cambian algunos principios que son, digamos, como importantes en la Ley 30, que aunque en la reforma se tiene que hacer, valdría la pena dejarlos. Pero también se quita por lo menos la de los profesores. Los profesores se dice que en la Ley 30 se mantenía en el artículo 72, que no son de libre nombramiento y remoción. Eso ha generado varias dificultades. Primero, tenemos docentes que cuando se declaran de planta se echan, digámoslo, hay que decirlo sinceramente, que es un llamado de atención a los docentes que se echan, no trabajan o son mediocres. Pero ¿qué pensaba ese artículo 170, el artículo 72 de la Ley 30? En la libertad de cátedra, en la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque es que si ahorita tengo un proceso en el cual tengo que cumplir indicadores y hay un docente, porque ya no se contempla lo del libre nombramiento y remoción, y hay un docente que no quiere dictar de esas cosas, no quiere dictar de esos libros, no quiere dictar esa estandarización y esa uniformidad de conocimiento, puede ser removido, porque ya ahora sí son de libre nombramiento y remoción. Pero tampoco queremos que se quede simplemente con que no son de libre nombramiento y remoción. Queremos que se generen mecanismos reales que permitan la destitución de este tipo de docentes que, acogidos a este privilegio diseñado para hacer academia de verdad, no lo hacen. Entonces, que se generan mecanismos para destitución, pero que sigan siendo de no libre nombramiento y remoción, pero con mecanismos reales de destitución. Eso sería como una intervención corta de lo que se ha hecho en la mano, de lo que hemos trabajado. No soy vocero, repito, los voceros llegarán, en este momento están reunidos porque se siguen los procesos, pero me gustaría que ciertamente nos pusiéramos la mano en el corazón, miráramos un país, y si vamos a seguir modelos de desarrollo, que sean de verdad efectivos, seamos realistas, y miremos que la educación es un factor por delante, y no tomarla a la ligera. Sí, está en el Congreso, pero es que en el Congreso, la mayoría, para mí no son legítimos. El Congreso pasado, en el cual ¿cuántos investigados estaban? 60%. Eso es lo que me preocupa. Desde acá se deben construir, y desde el ministerio que defiende la posición de una educación sino digamos equilibrada con otros ministerios, sería muy bueno que se pensara en esto. No hay que decir que nos van a dar 35, ya tenemos garantizados unos por Ley 30. O sea, se van a entregar los recursos de Ley 30. No hay que decir que la inversión en créditos educativos son del gobierno. Es que son de las familias. Ellos son los que se endeudan. Y bancos para que se endeude la gente con estas condiciones, pues hay muchos. Y no, hay que decir que las universidades pueden financiarse. Porque estas brechas vacías, el artículo 154, 151 y 28, jurídicamente dejan a la universidad mal plantada, mal parqueada, frente a un Estado que está abriendo libre comercio, que estamos en una globalización y que no tenemos condiciones reales ni garantías como los que se necesitan para una educación superior de calidad. No más, gracias por el tiempo y espero aportes. Bueno, muchas gracias al estudiante.
ha traído varios puntos que creo que obviamente merecen pues, la atención y respuesta, y voy a tratar de cubrirlos en el orden en que los expuso. Primero, con respecto al artículo de la insolvencia, el artículo 26, ¿cierto? Lo que el artículo 26, y voy a leerlo obviamente literalmente, lo que dice: las instituciones de educación superior estatales y privadas podrán acogerse al régimen de insolvencia empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006. Lo que plantea ese artículo es que precisamente las instituciones, en caso en que lleguen a problemas financieros, pueden acogerse a ese régimen que lo que permite es que puedan salir de esas dificultades financieras. Tuvimos un caso y todavía está saliendo de sus dificultades, que fue la Universidad del Atlántico, que por acogerse a la Ley 550 realmente se pudieron resolver muchos de los problemas financieros en que se encontraba. Al mismo tiempo, el estudiante planteaba, no sé muy bien de dónde, como si se estuvieran cambiando las condiciones para la creación de instituciones estatales. Precisamente lo que el proyecto de ley establece es que las instituciones del Estado deberán crearse por ley de la República, si es una institución de orden nacional, por un acuerdo del Consejo si es municipal, o una ordenanza de la Asamblea si es departamental. Y aún más se establecen unas condiciones más rigurosas de lo que existen hoy para la creación. Por ejemplo, el garantizar, es decir, se verifica que en el mismo acuerdo, ordenanza o ley estén garantizados los recursos del Estado si es una institución pública, o las fuentes de recursos si es una institución privada. Y quiero también aclarar el segundo punto que mencionaba con respecto a los recursos, porque creo que no está del todo claro el panorama. Lo que el proyecto establece es lo siguiente: primero, un incremento del 3% por encima del IPC, o sea, por encima de la inflación. O sea, partimos que ese obviamente no lo tiene la Ley 30. El artículo 86 de la Ley 30, que se recoge casi en su totalidad en el artículo 143 del proyecto de ley, lo que establece es que la nación y las entidades territoriales harán aportes crecientes, o sea, que deben crecer como mínimo con el IPC. Ese artículo 86 se recoge en el 143, se amplía con un parágrafo para que las entidades territoriales reconozcan y hagan acuerdos de pago con universidades del orden territorial en los casos en que no se haya cumplido ese artículo 86. El proyecto trae otros 3 artículos que tienen que ver con aportes adicionales, y voy a describirlos en el orden en que están en el proyecto de ley. El artículo 144 permite que la nación y las entidades territoriales hagan aportes puntuales para proyectos de inversión. Esto es un avance muy significativo y muy bienvenido por las instituciones de educación superior, por cuanto, con base en el artículo 86 de la Ley 30, cualquier aporte adicional que hiciera una entidad territorial o el gobierno nacional haría base. ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que continuar haciéndolo de manera indefinida a la institución de educación superior. Esto obviamente ha limitado de manera muy importante a las entidades territoriales a hacer aportes, por cuanto un año pueden tener la disponibilidad de recursos para hacerlos, pero no contar con la garantía de disponibilidad en los años subsiguientes. El artículo 145, que es la nueva versión, llamémosla así, del artículo 87, es el que trae unos recursos adicionales relacionados con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aquí también es un paso hacia adelante, hacia mayores recursos con respecto al artículo 87. El estudiante lo mencionaba, el artículo 87 dice que habrá un aporte adicional como mínimo del 30% del crecimiento del Producto Interno Bruto.
Lo que plantea el artículo 145 es que si al país, a la economía del país le va bien, crece más, ese aporte adicional sea mayor. Es decir, que si crece más del 5%, ya no sea el 30%, sino el 40%. Y si crece más del 7,5%, no sea el 30%, sino el 50% de ese crecimiento. Por lo tanto, el estudiante comentó, en el 2010 creció el 4%, el aporte adicional sería el mismo, el 30%, o sea, un 1,2%. Pero si la economía crece como se espera crezca este año, un poco más del 5%, entonces ya no será el 30% de ese 5%, o sea, el 1,5%, sino el 40% de ese 5%, o sea, el 2%. O sea, hay realmente un aporte adicional con ese sentido de que si a la economía le va bien, obviamente, pues si la economía le va bien hay un mayor recaudo de impuestos, etcétera, pues la nación comparte ese mayor crecimiento con las instituciones. Y el siguiente es el que mencioné del 3%. Los artículos 146 y 147 establecen que la nación asignará recursos adicionales equivalentes a 3 puntos reales. ¿Qué quiere decir 3 puntos reales? 3 puntos por encima del IPC, por encima de la inflación, respecto de los aportes del año anterior. Por lo tanto, estamos hablando de un 3% adicional a lo que mencionaba del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si sumamos lo que tiene que ver con este último 3% y lo que tiene que ver con el 145, o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto, es que llegamos a la cifra que mencionaba el estudiante para las instituciones, porque esto es los recursos que la nación girará y con garantía de ley a las instituciones de educación superior del Estado, serán 35,3 billones de pesos al 2022. De esos 35,3, 6 billones son adicionales, es decir, aporta este proyecto de ley. En esos 6 billones, y es la parte en que de pronto pues no quedó claro, por lo menos no me quedó claro en la exposición del estudiante, en esos 6 billones no está absolutamente nada de la financiación de estudiantes directamente, ¿cierto? Estos 6 billones son recursos adicionales para las instituciones de educación superior del Estado. Y eso me lleva al siguiente punto, que es lo que mencionaba el estudiante del ICETEX. Los recursos que menciona la exposición de motivos, porque las cifras obviamente no están en el articulado, de recursos del Estado para ICETEX, o más bien para los estudiantes, se refieren única y exclusivamente a los subsidios, ¿cierto? Y el proyecto plantea 3 tipos de subsidios. Primero, el subsidio de sostenimiento. Son, en este momento, 630,000 pesos que el Estado le entrega a los estudiantes con un esquema de focalización, ¿cierto? Es decir, hoy que estén en Sisbén 1 o 2. Y esto no es crédito, es, digamos, un subsidio que se entrega y el estudiante obviamente no lo tiene que pagar. Lo que plantea el proyecto de ley es que se crea el Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, cuyo objetivo es otorgar esos subsidios de manutención con recursos de la nación y que pues ya no es únicamente a estudiantes que tengan crédito, sino a cualquier estudiante de una institución pública o privada que, digamos, esté dentro de esa población objetivo. Entonces, el primer subsidio de manutención. El segundo es el subsidio a la tasa de interés. Obviamente ese sí está amarrado a los estudiantes que tienen crédito educativo y lo que se plantea es que la tasa de interés será de 0 interés real mientras el estudiante esté estudiando y una vez se gradúe esa tasa de interés subirá a el 4 real, es decir, el 8% si es de técnica y tecnológica, el 4% si es de técnica y tecnológica, el 8% si es de profesional. Pero adicionalmente, en cuanto al crédito, el proyecto plantea la posibilidad
del pago contingente al ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante ya graduado empezará a pagar el crédito una vez tenga un ingreso que supere un umbral, ¿cierto? Un valor mínimo que se establecería en su momento, y a partir de ahí pagaría un porcentaje de ese ingreso por encima del umbral. Y el tercer elemento del crédito, pues es que realmente se condona, es decir, se perdona, se disminuye el valor del crédito en un 25% en el momento de graduarse aquellos estudiantes también digamos, dentro de la población objetivo, o hasta del 100% para aquellos estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en las pruebas Saber Pro. El siguiente punto que me parece muy importante aclarar es que el proyecto de ley mantiene la nomenclatura de títulos. No sé muy bien de dónde pues proviene la información. El proyecto de ley, si ustedes lo miran en el artículo 59, dice que los programas de grado podrán ser técnico-profesionales, tecnológicos o profesionales universitarios. Y en los artículos siguientes hace una definición de cada uno de estos niveles de formación. Después, en el artículo 63, establece cuáles serán los programas de posgrado y dice serán especialización, maestría y doctorado, y en los siguientes artículos desarrolla pues cuáles son los programas de especialización, maestría y doctorado. Por lo tanto, el proyecto 112 no modifica los títulos de educación superior en Colombia. La única modificación que hace es que aclara un aspecto que han solicitado mucho los médicos, y es que las especialidades médico-quirúrgicas, ¿sí?, que tiene el nombre de especialización, pero en su mayoría corresponden a una maestría y en algunos casos hasta a un doctorado. Entonces, lo que plantea el proyecto es que precisamente el Ministerio, apoyado en CONACES, que es la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, pueda reconocer la especialidad médico-quirúrgica como maestría, o aún si tiene un componente de investigación de doctorado. Por lo tanto, no hay ninguna modificación en la nomenclatura de los títulos. El proyecto parte, y realmente parte, y está desde los mismos principios tanto del sistema de educación superior como de la autonomía, de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, ¿cierto? Ese es un mandato constitucional, está en la Constitución, en el artículo 29, y obviamente el proyecto 112 lo que hace es desarrollar esos aspectos. Pero sí quiero como aclarar un poquito, ministra, en un minuto, por qué realmente para el Estado es muy importante la inspección y vigilancia. Y aun cuando obviamente hay toda la libertad de cátedra y la libertad de investigación, sí debe haber un sistema de calidad, como mencionaba la ministra, porque es que en Colombia el título profesional, el título académico, faculta para el ejercicio profesional. Entonces, realmente el gobierno, y también es un mandato constitucional, pues debe velar por la calidad y la idoneidad de esos profesionales. Por lo tanto, con base en la libertad de cátedra, uno no podría decir que hay un programa, por decir algo, de ingeniería civil en donde no se vea para nada física o matemáticas o mecánica estructural, ¿cierto? Debe necesariamente el Estado poder garantizar, porque lo que hace el Estado a través del Ministerio es, a través del registro calificado, es decirle a una institución que puede certificar profesionalmente a una persona. Y obviamente es responsabilidad del Estado, ¿cierto?, para con la sociedad el garantizar que ese profesional pues realmente cumple con las competencias, conocimientos, etcétera, que la sociedad pues espera de él. Y por último,
con respecto a dos artículos que mencionó, 154 y 151, pues quiero comentarle al estudiante el 154 que tiene que ver con FINDETER. Es un artículo que viene de la Ley 30, es una fuente de financiación para todo el sector público y sector privado, lo mismo que FODECEP, que usted no lo mencionó, yo lo menciono. FODECEP, el Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, lo que hace el proyecto de ley es fortalecerlo, además a solicitud del mismo FODECEP, ¿cierto? Este es que recoge aproximadamente 105 instituciones de educación superior públicas y privadas. Y con respecto al artículo 151 de los costos de matrícula, lo digo también, realmente recoge lo que existe hoy, ¿cierto? Hoy todas las instituciones de educación superior tienen que reportar lo que se llaman todos los costos pecuniarios, todos los cobros que hacen a los estudiantes. El Ministerio de Educación verifica que esos cobros pues realmente sean razonables. El proyecto de ley va un poco más allá y establece lo que se llama técnicamente los costos eficientes, de que no pueda haber un lucro en esos costos, pero que se pueda prestar el servicio que corresponda al cobro. Y ciertamente se plantea que en casos en que haya inversiones en mejoramiento de calidad, pueda haber un incremento superior al IPC en el valor de la matrícula, cosa que será verificada en el Ministerio. Y a través del fortalecimiento de la inspección y vigilancia, sí esperamos pues tener muchas más herramientas para poder garantizar que cualquier ingreso que tenga una institución de educación superior, sea pública o sea privada, sea destinado a la educación superior. No sé, ministra, sí. Vamos a ir avanzando también con las preguntas que nos llegan vía Twitter y luego continuaremos con la participación de las personas, de los estudiantes que nos acompañan aquí en el Ministerio de Educación. Por ahora, dos preguntas. Andrea Carolina Ardila pregunta, ¿por qué no pagar la deuda del gobierno con las universidades? Y Ricardo Martínez pregunta, ¿cuántos estudiantes ingresaron a la educación superior universitaria, técnica y tecnológica en 2010? ¿Cuántos estudiantes presentaron la prueba Saber 11 en 2011? Bueno, yo quisiera contestarle a Andrea que en estos momentos el Gobierno Nacional no le debe un solo peso a las instituciones de educación superior pública. La Ley 30, como bien se ha dicho, que es la ley que hoy está vigente y que rige el sistema de financiamiento de nuestras universidades públicas, establece lo que se debe girar año a año a cada una de nuestras instituciones. Se partió de un presupuesto base en su momento, en la década de los 90, y a partir de ahí, sobre ese presupuesto base, la Ley 30 dice que ese presupuesto base que tenía en su momento cada institución de educación superior se debía incrementar con base en el IPC. Pues bien, en estos momentos, insisto, el Gobierno Nacional no le está debiendo absolutamente ningún recurso con el cual pues que el gobierno deba girar a nuestras instituciones de educación superior. Quienes sí tienen deuda con las instituciones de educación superior son las entidades territoriales. Ustedes saben que las universidades son de distinta naturaleza, las públicas. Hay del orden nacional, hay del orden departamental, hay del orden municipal o local. Entonces esas universidades, o para esas universidades, se generaron unos compromisos de financiamiento por parte de las entidades territoriales. Y hay algunas entidades territoriales que no han cumplido con el giro de esos recursos a sus universidades en lo territorial. De acuerdo con la última información que tenemos del Ministerio de Hacienda, ese pasivo de las entidades territoriales, no del Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional no le está debiendo nada a las universidades, asciende más o menos a 140.000 millones de pesos.
Entonces, ¿qué establece el proyecto? El proyecto establece, se genera la obligatoriedad para que esas entidades territoriales entren a negociar con las universidades públicas, a quienes les están debiendo los recursos, unos acuerdos de pago, y se establece un plazo máximo de 6 meses para que se suscriban esos acuerdos de pago, donde la entidad territorial se compromete con la universidad a la cual está debiendo los recursos, pues en un tiempo determinado ponerse al día con sus deudas. Entonces este punto pues es bien importante que se tenga en cuenta. El gobierno con su presupuesto general de la nación no le debe nada a las universidades, estamos al día con ellas. Las que están en deuda, algunas frente a algunas universidades, son algunas entidades territoriales. Ministra, me están consiguiendo los datos, no los tengo aquí o en la cabeza, del número de estudiantes nuevos a universidades públicas en 2010 y 2011 y el número de estudiantes que presentaron saber pro, apenas lo tenga, pues damos la respuesta. Bien, buenos días para el señor viceministro, la señora ministra y todos los asistentes. En primer lugar, bueno, yo soy estudiante, pero hoy asisto a este espacio en calidad de ciudadano, porque creo que no es justo que se utilicen estos espacios de diálogo supuestamente amplios para decir que se habla con el conjunto de los estudiantes cuando la asistencia, al menos el día de hoy, es mínima. Creo que si hay más de 15 estudiantes, es un absurdo decirlo, y salir a decir en los medios de comunicación que se habla con los estudiantes y que se están abriendo espacios de debate con ellos, pues es una falacia. Bueno, para empezar, tengo 3 preguntas puntuales. En primer lugar, quiero referirme a la figura de las instituciones de educación superior mixtas que se incluyen en el nuevo proyecto de reforma a la educación. El artículo 20, el artículo 26, el artículo 37 se refieren a esas instituciones. ¿Y por qué son motivo de preocupación? En este país existen hoy en día instituciones públicas, instituciones privadas, no instituciones mixtas. Nosotros, algunos estudiantes, vemos en eso un camino abierto hacia la privatización. Y es que no nos pueden decir que una institución de carácter mixto no tiene capital privado, porque así se lo definieron en el proyecto. Y en ese sentido no nos pueden decir que eso no es un avance hacia la privatización. Entonces yo quisiera que el señor viceministro o la señora ministra nos expliquen cómo funciona esa figura, por qué se rige bajo el derecho privado y, bueno, y las demás disposiciones que se tienen al respecto en el proyecto de reforma, y por qué se plantea una alternativa para aumentar la cobertura en el país a la institución mixta y no al fortalecimiento de las instituciones públicas, que sería, digamos, un paso mucho más fácil para el gobierno y en este caso para el ministerio. Adicionalmente, el viceministro hace un rato cuestionaba la dificultad que hay en este momento para que los entes territoriales giren dineros adicionales a las instituciones de educación superior públicas, aduciendo que es difícil que haya una continuidad, digamos, en la adjudicación de esos recursos año a año. El proyecto de reforma a la Ley 30 supone que los entes territoriales e incluso el Gobierno Nacional podría dar incrementos a las instituciones de educación superior año a año a discrecionalidad, sin que eso signifique que los tengan que mantener efectivamente en los siguientes años. A mí me surge una pregunta puntual. Si el Ministerio de Educación Nacional asigna a una universidad pública unos recursos adicionales para que invierta, por ejemplo, en infraestructura, ¿sí?, y construya una nueva planta física, un nuevo edificio, eso lo hará en un año. Para el siguiente año, gracias al proyecto de reforma, no tendrá la obligación de asignar nuevos recursos, pero la universidad que sea objeto de ese, digamos, aumento, sí tendrá que mantener esa planta física y sí tendrá que dotar esa planta física de todos los recursos necesarios para que se preste un servicio de calidad allí. Y esos recursos no están supuestos ahí. Y es interesante ver que se disfrazan unos aumentos diciendo que quedan a discrecionalidad del gobierno, pero se le imponen nuevas cargas y nuevos gastos a las universidades sin que eso signifique un aumento real de las bases presupuestales de las universidades, lo cual dirigiría inmediatamente a una desfinanciación de las mismas. Por otro lado,
Quisiera, por último, cuestionar lo que han mencionado algunos compañeros aquí sobre los créditos del ICETEX, digamos, sin recurrir a la demagogia que se ha visto últimamente. Yo tengo una pregunta puntual, señora ministra. Usted dice que por medio de los créditos del ICETEX, los estudiantes de bajos recursos y cualquier estudiante podría acceder a la educación de calidad. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. En este momento, para acceder a una universidad de calidad, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que es una de las mejores del país, usted lo ha dicho en repetidas ocasiones en los medios de comunicación, se encuentra dentro de los rankings mundiales. El semestre en la Universidad de los Andes vale 10 millones de pesos. ¿Sí? No es secreto para nadie. Si usted quiere estudiar medicina, pues le cuesta 15 millones de pesos. Un estudiante de bajos recursos, de nivel 1 del CISBEN, tendría que adquirir una deuda de 100 millones de pesos para poder estudiar una carrera en la universidad de calidad de carácter privado. ¿Sí? Ustedes han dicho que no se va a cobrar durante la permanencia del estudiante en la universidad ningún tipo de interés. De ahí en adelante sí. Aún así, a mí me parece que suponer para una persona de escasos recursos una deuda de 100 millones de pesos, que un joven cuando se gradúe tenga eso encima para su vida, ya es un lastre.